Suprema de Justicia rechazó de forma la acción de inconstitucionalidad presentada por aquellos senadores de la oposición contra esa sesión MAU o reunión, como algunos le dimos en llamar, de los 25 senadores cuando cambiaron el reglamento de la Cámara Alta justamente para flexibilizar los requisitos de quórum. ¿Qué va a pasar a partir de esto que dispuso la Corte Suprema de Justicia? Le trasladamos la consulta al compañero Aníbal Espínola. ¿Qué significa haber rechazado de forma? Porque ni siquiera se fueron al fondo de la cuestión. Aníbal, buenas tardes, adelante. Buenas tardes, Mechi. Y a casi un año de la presentación de esta acción de inconstitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia legalizó las modificaciones introducidas al reglamento interno de la Cámara de Senadores. Hay que recordar que esa modificación derivó en manifestaciones, actos de violencia, incluso en la muerte de un joven, en este caso Rodrigo Quintana. Y hay que decir que la decisión de la máxima instancia judicial también allana el camino para que el próximo jueves probablemente Sandra Quiñones se convierta en la nueva titular del Ministerio Público en reemplazo de Francisco Javier Díaz Verón. Y por cuestiones de forma, como ya mencionábamos, los ministros, y hay que decir quiénes son los ministros de la Corte que votaron por el rechazo in limine, es decir, de forma de esta acción de inconstitucionalidad: Alicia Pucheta, Luis Benítez Riera, Miguel Bajac, Antonio Fretes, Raúl Torres Kimser, Miriam Peña y el camarista Nery Villalba, quien integró la máxima instancia judicial por inhibición de la doctora Gladys Vareiro. Este recurso fue radicado, vale recordar, por un grupo de 14 senadores que estaban en contra del proyecto de reelección presidencial que se pretendía introducir en la Constitución Nacional vía enmienda. Y básicamente ellos mencionaban, los accionantes mencionaban el artículo 184 y 190, la vulneración de ambos artículos. El 184 que faculta al presidente de la Cámara a realizar las convocatorias y el 190 que da un estatus de un rango constitucional al reglamento interno de cada cuerpo legislativo. Pero, ¿qué dice la Corte Suprema? La mayoría, los 7 que votaron a favor del rechazo in limine de esta acción, que los impugnantes, es decir, los 14 senadores, no explicaron de qué manera las modificaciones introducidas al reglamento de la Cámara de Senadores violan la Constitución Nacional. Y hay que decir que hubo votos en disidencia, en este caso de los ministros César Garay Zucolillo, como así también de Sindulfo Blanco, quienes, entre otras cosas, alegaron la inexistencia de deficiencias en la presentación de la acción de inconstitucionalidad y que la cuestión que debía analizarse el fondo de la cuestión, porque importaría que ciertas resoluciones modificatorias de actos reglamentarios de rango constitucional adquieran vigencia por el resultado natural de ratificación que implica el rechazo in limine. Y bueno, ahora esto, decíamos, allana el camino para que Sandra Quiñones se convierta en la próxima titular del Ministerio Público. Porque hay que decir que al margen de esta acción de inconstitucionalidad, cuyo rechazo se conoció en el día de hoy, existe otra acción de inconstitucionalidad en contra de la designación del liberal Enzo Cardoso como integrante del Consejo de la Magistratura. Supuestamente la designación de Enzo Cardoso está viciada porque es producto de una modificación, digamos, ilegal del reglamento interno. Pero si con esto se está avalando la sesión anterior, digamos, modificatorio del reglamento interno, en consecuencia también tácitamente ya hay un reconocimiento de la validez de todas las sesiones posteriores a la sesión considerada ilegal. Bueno, veremos qué pasa el jueves a partir de esta decisión de la Corte Suprema de Justicia. Gracias, Aníbal, hasta luego. Y ahora vamos a lo que les adelantábamos, ya que fue una repercusión de esto que nos comentaba Aníbal Espínola. Según la legisladora Desiree Masi, esto que hizo la Corte está avalando un golpe parlamentario. Rocío Pereira, adelante. María Teresa, la modificación del reglamento de la Cámara de Senadores es considerado como el inicio de toda la crisis política que se desata en marzo de 2017 en Paraguay, que concluye con la quema del Congreso y el asesinato de Rodrigo Quintana. Vamos a ver el momento exacto en aquel 28 de marzo de 2017, cuando Julio Velázquez, vicepresidente segundo de la Cámara de Senadores en ese momento, actúa como presidente del Senado, pese a que estaba presente en la sala el mismo presidente Robert Acevedo, el vicepresidente primero Eduardo Peta, y él se arroga esas atribuciones que le corresponderían a ambos, da entrada al proyecto de modificación del reglamento y lo deriva a comisiones. Vean lo que pasaba en ese momento. No estamos de sesión. Presente como corresponda. Presente como corresponda.
como Y hay dice el un grupo reglamento, por minoritario que quiere impedir esta situación, inclusive recurriendo a la violencia. ¡Cállate, vendido de mierda! Por esa No tenés circunstancia, vergüenza, vendido. presente como No corresponde. tenés vergüenza, vendido. por esa circunstancia Está violando de la Constitución. Usted no de estos respeta. 25 que queremos ¡Cállate, sesionar, vendido! ¡Vendido, no tenés vergüenza! damos entrada a ¡Cállese, esta vendido! situación, a la norma de modificación del reglamento. Derivamos a la comisión de peticiones para que se expidan. Entonces, esta sesión a partir de ahora, con esta decisión de la Corte, es totalmente válida, Rocío. Es totalmente legal lo que hizo Julio Velázquez, de acuerdo a lo que dice la Corte. Escuchen la opinión de la senadora Desiree Massi, quien sostiene que ninguno de esos ministros de la Corte que firman esa resolución debería seguir en el cargo. Bueno, la Corte acaba de avalar un golpe parlamentario, así, porque todos sabemos lo que ocurrió. En la realidad empieza esto cuando Julio Velázquez se autoproclama presidente, estando Robert Acevedo presidente y Eduardo Petta viceprimero. Ahí vimos todos. La segunda parte fue esa sesión grotesca en la bancada del Frente Guazú, donde supuestamente allí ellos cambian el reglamento. Es gravísimo lo que hizo la Corte. Quiere decir que ahora o el próximo parlamento que venga se puede reunir en el baño, en la cantina, en una bancada, en el patio, donde se le antoje cambiar el reglamento, hacer lo que quiera, pasar por encima de la Constitución y emitir cualquier resolución o cualquier decisión. Es decir, acá ya sabíamos luego, pero con este aval de la Corte no hay seguridad jurídica, no hay Estado de Derecho en Paraguay. Esta Corte se tiene que ir definitivamente y no nos olvidemos, esta Corte responde a un patrón que se llama Horacio Cartes, que con esto está tratando de blanquear todo lo que sucedió anteriormente y aparte, en serio, abre una cuestión, no nos olvidemos acá, está la cuestión de que Cartes y Nicanor pretenden violar la Constitución. Ahora, remarcando lo que ya nos lo comentaba Aníbal también, la Corte no llegó a analizar esta situación concreta, o sea, no estudió lo que ocurrió en esa sesión, sino que rechazó directamente la acción por cuestiones de forma. Es decir, que la Corte no dijo esto fue constitucional o no, es constitucional o no lo que se hizo allí, sino que por cuestiones de forma automáticamente rechazó y no se expidió sobre el fondo de la cuestión. Claro, pero desde la oposición, María Teresa, están señalando que podrían hacerse una interpretación extensiva también a los otros recursos que presentaron, que afectan, por ejemplo, la integración del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento, que son los argumentos que tiene la oposición para rechazar el pedido de acuerdo para Sandra Quiñones. Dicen que esa misma interpretación se puede trasladar a esto, reconocer también como legal esa integración del Consejo y del Jurado y por lo tanto quedarían ellos sin argumentos para rechazar a Sandra Quiñones como futura fiscal general. Además de todas las otras consecuencias que trae para el reconocimiento de esta sesión del 31 de marzo, en la que los 25 en la bancada del Frente Guazú daban media sanción al proyecto de enmienda y todas las otras determinaciones posteriores que se tomaron, así como la formación de la nueva mesa directiva en la Cámara de Senadores que terminó nombrando a Fernando Lugo como nuevo presidente del Senado también. Bueno, veremos qué pasos da la Corte con respecto a esos otros temas que están todavía pendientes de resolución. Gracias, Rocío Pereira. Hasta luego.